Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bendito seas tú, nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto es poder volvernos a saludar a través de este medio y poder también estar en comunión unos con otros para juntos poder también alabar el nombre de nuestro buen Dios. En esta hora de la noche vamos a encomendar en las manos del Señor este tiempo y que pues lo que hagamos sea únicamente para honrar el nombre de nuestro buen Dios. Oremos, hermanos. Soberano Dios, en esta hora de la noche te damos gracias por el privilegio que nos das nuevamente, Señor, de poder estar reunidos a través de este medio como iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque durante todo el transcurrir de este día tú has sido fiel con nosotros y pues en este tiempo pues queremos alabar y glorificar tu nombre, porque tú eres el único merecedor, Señor, de nuestra adoración. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones y por tus cuidados que has tenido para cada uno de nosotros. Asimismo, Padre, en esta hora llegamos ante ti con un corazón humillado, reconociendo que te hemos fallado, Señor, y por eso en esta hora queremos estar a cuentas contigo y te pedimos en esta hora de la noche que tú puedas perdonar nuestros pecados. Lo hacemos, Señor, porque sabemos de que delante de ti tenemos que presentarnos con manos limpias, con un corazón sincero, y por eso pedimos, Señor, tu perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, y que en esta hora pues podamos gozarnos en tu presencia, alabando tu nombre, dándole lectura a tu palabra, y también qué especial poder escuchar nuevamente el consejo de tu palabra. Bendecimos, Señor, este tiempo de principio a fin, que
tu nombre sea glorificado en todo, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente acá dispuestos a poder alabar el nombre de nuestro Dios, y lo vamos a hacer con unas alabanzas, hermanos, alabanzas que glorifican el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar el número 24 en nuestro himnario. Bendito es el Señor, dice esta preciosa alabanza. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Bendita sea la roca de nuestra salvación, hermanos. Y qué bueno saber de que Dios pues puso su vida en expiación por la nuestra, por pagar la deuda de nuestro pecado. Y en esta hora también podemos decir, hermanos, que Él vive y permanece para siempre. Es lo que nos dice la alabanza número 222, porque Él vive, dice esta alabanza. Y en una de ellas dice, no temo el mañana. Y creo que no tenemos que tener temor del mañana, porque Dios está con nosotros. 222. Cantemos, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor
Cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Nuestra vida vale, dice, porque Él vive hoy. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar también un himno que está ahí adelantito. Dice: al Cristo vivo sirvo, número 224. Y gocémonos, hermanos, porque nosotros servimos a un Dios vivo. 224. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo dar. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador.
Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Él vive y Él vive en nuestro corazón, hermanos. Vamos en esta hora de la noche a tener nuestra lectura bíblica. Y voy a pedirles que ahí en casa ustedes puedan abrir su Biblia. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en la segunda epístola de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al verso 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al verso 5. La palabra del Señor dice así: que la palabra de Dios sea glorificada, es el título de esta porción, la cual dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis vosotros y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor bendiga esta porción de la palabra, hermanos, y pues en base a esto pues será la enseñanza de esta noche. Mientras tanto, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro buen Dios. Número 234. Digno es el Cordero, dice esta preciosa alabanza, número 234. Y gocémonos, hermanos, esta noche alabando el nombre de nuestro Dios a través de estas alabanzas. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, Él la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono hoy siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, hermanos. Él es el único digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Vamos a entonar una alabanza más ahí en nuestro himnario, un himno que nos habla acerca de ese amor tan incondicional de nuestro Dios, no solo para nosotros como hijos de Él, sino para toda la humanidad. Número 294. Dice esta alabanza: cuán profundo es tu amor. 294.
Cantemos, hermanos. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Amén. Cuán profundo es tu amor. Y creo que el amor de Dios lo hemos podido experimentar, hermanos, en este tiempo. Dios no nos ha dejado solos. En esta hora vamos a elevar palabras de oración para poder dar paso a la enseñanza de esta noche, y nosotros ahí en casa con toda reverencia, escuchando también el consejo de la palabra que nuestro hermano pastor trae para esta ocasión. Oremos, hermanos. Soberano Dios, en esta hora de la noche te damos gracias por darnos la oportunidad de poder alabar tu nombre. Sabemos de que estos himnos han sido inspirados por ti, Señor, hombres que fueron inspirados por ti, escribieron estas letras, y gracias porque en ellas pues expresan nuestra gratitud hacia ti, Señor, y todo porque tú eres el único que merece nuestra alabanza y nuestra oración, y porque tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Gracias por la lectura de tu palabra. Ahora, Padre, queremos rogarte una bendición por el consejo de tu palabra que viene en labios de nuestro hermano pastor, que tú lo uses, Señor, y que esa palabra pueda llenar el cometido en nuestros corazones, y que los cambios que tengamos que hacer también a través de ella los hagamos con tu ayuda y con tu dirección. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El tiempo con nuestro hermano pastor. Buenas noches, apreciables hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Una vez más expresamos nuestra gratitud al Señor porque nos concede el privilegio de reunirnos una vez más en nuestro culto de doctrina de este día jueves.
Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, tanto de iglesia local, Luz y Verdad, como hermanos y hermanas de otras congregaciones e iglesias que siguen también esta transmisión. Hermanos, continuamos con nuestro estudio de esta noche y una vez más, como es sabido de ustedes, nos encontramos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hemos titulado esta serie con el nombre de Ánimo para una iglesia en dificultad. Y hermanos, como ustedes han estado aprendiendo a lo largo de estos jueves, el tema se basa en la realidad que estaba enfrentando la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que estaba pasando por persecución y una iglesia que estaba también sufriendo tribulaciones. Hermanos, luego de que el apóstol Pablo confronta una falsa doctrina que estaba en la iglesia, y esa falsa doctrina estaba relacionada en cuanto a que la iglesia de Tesalónica, según los falsos maestros, ya se encontraba en el día del Señor. Y el argumento que ellos presentaban era por las tribulaciones y por las persecuciones que estaban enfrentando como iglesia. A raíz de este problema, entonces el apóstol Pablo animó a los creyentes de Tesalónica y también les exhortó a estar firmes, que es lo que vimos hace 8 días, ¿recuerdan? Que la responsabilidad de los creyentes de la iglesia era estar firmes en la doctrina, estar firmes en lo que han aprendido. Pero también les dice el apóstol Pablo que aparte de mostrar firmeza en la doctrina, debían de retener la doctrina que él les había enseñado. Y les dice que ellos debían de retener esa doctrina que él les había enseñado cuando estaba con ellos o cuando estuvo con ellos en Tesalónica, pero también cuando les enseñó por medio de estas cartas. Es decir, por medio de la primera carta a los tesalonicenses y por medio de la segunda carta, la cual estamos estudiando. Hermanos, la Biblia nos enseña que dentro del pueblo de Israel siempre hubo falsos profetas. Y dentro de la iglesia también hay falsos maestros, hay falsos profetas, porque así lo dijo Pablo también a Timoteo, que en la iglesia iban a entrar falsos maestros, iban a entrar falsos profetas, falsos pastores y no perdonarían al rebaño. Fueron las palabras de Pablo. Y nosotros podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento cómo hay un gran número de advertencias en cuanto a la falsa doctrina. Y en este caso, hermanos, la iglesia de Tesalónica estaba viviendo esa realidad. Por eso Pablo les dice, miren, manténganse firmes en la doctrina, manténganse firmes en lo que les he enseñado, retengan lo que les he enseñado. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la falsa doctrina siempre trae como consecuencia angustia, siempre trae como consecuencia tristeza y siempre trae como consecuencia dolor. Pero sobre todo, hermanos, castigo eterno. Pero la verdadera doctrina o la sana doctrina siempre va a traer a nuestras vidas una vida de paz, una vida de gozo y una vida de satisfacción. Hermanos, por eso cuán necesario es que usted y yo nos aseguremos de no estar abrazando falsa doctrina sin saberlo. Por eso, hermanos, es que debemos ya dejar a un lado nuestra indiferencia hacia la palabra del Señor. Debemos de dejar a un lado la pereza y dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Hermanos, debemos de dejar a un lado todos aquellos distractores que están siendo el impedimento para que nosotros pasemos tiempo con la palabra de Dios.
Porque hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que a veces preferimos ver un programa de televisión antes que leer la palabra del Señor. Tenemos que reconocer, hermanos, que a veces preferimos dedicarle tiempo a nuestras redes sociales antes que a la palabra del Señor. O también, hermanos, debemos de reconocer que para nosotros es más fácil dedicar nuestro tiempo a otras cosas antes que a la palabra de Dios. Y por eso a veces hay creyentes abrazando falsa doctrina y no saben que están abrazando falsa doctrina. Por eso es imprescindible, hermanos, conocer la palabra de Dios. Y como dice el Salmo 1:2, que hermanos, nosotros de verdad encontremos verdadero deleite en la palabra. Por eso el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando el Señor le dice a Josué que debía de conquistar la tierra prometida, en el versículo 8 del capítulo 1, ¿qué le dice, hermanos? Usted sabe ese texto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. Y amados hermanos, para que nosotros estemos seguros, para que nosotros estemos convencidos de que no estamos abrazando falsa enseñanza, falsa doctrina, usted tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios. Por eso decía hace 8 días, no dé por hecho lo que le dice el pastor. No reciba usted inmediatamente, no cree inmediatamente lo que le está diciendo el pastor. ¿Qué ejemplo debemos de seguir? Dice la palabra, el ejemplo de los hermanos de Berea. Ir y comprobar que lo que le están diciendo está en la palabra de Dios. Pero en nuestra pereza, hermanos, en nuestra negligencia, hermanos, nosotros le decimos sí a todo, aunque lo que nos estén enseñando sea falso. Por eso Pablo también le dice a Timoteo en su ministerio, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y estas palabras las dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia. Y hermanos, así debe de ser en nuestra vida, hermanos, como creyentes, que debemos de pasar tiempo con la palabra. ¿Por qué? Porque dije, es imprescindible que usted conozca la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda comparar lo que lee y pueda comparar lo que oye y aceptar lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, para estar de acuerdo con lo que la Biblia dice y desechar lo que no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por eso, hermanos, es que hoy en día el cristianismo que llevamos, hermanos, es un cristianismo que está más inclinado al paganismo que a lo que la Biblia nos enseña. Sí, hermanos, debemos de tomar en cuenta esta responsabilidad que tenemos, la responsabilidad de estar firmes en la doctrina, de retener la doctrina. Entonces, si tenemos buena doctrina, entonces lo que se espera es de que también nuestro testimonio sea diferente. Hermanos, habiendo cumplido con el principal motivo para escribir su segunda carta a los tesalonicenses, antes de terminar su carta, el apóstol Pablo ahora pasa a dar algunas instrucciones muy necesarias y muy útiles para los creyentes de Tesalónica, pero que también son muy importantes, son instrucciones útiles para nosotros los creyentes en cualquier parte del mundo. Y eso será el tema del estudio bíblico de hoy. Y el tema, hermanos, del estudio bíblico de esta noche es responsabilidades cristianas, segunda parte.
Responsabilidades cristianas, segunda parte. Así que ahí usted en su casa tome su Biblia, sin duda alguna la tiene ahí en la mano, y vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar una vez más la segunda carta a los tesalonicenses en su capítulo 3, y vamos a considerar los versículos 1 y 2. Y yo quiero invitarle a que leamos estos dos versículos. Veamos qué dicen estos dos versículos de la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 1 y 2. Y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Interesante, hermanos, estos versículos. Y antes de finalizar su carta, entonces, hermanos, porque ya está para finalizar su carta, estamos ya en el capítulo 3 de la carta de segunda de Tesalonicenses, Pablo entonces va a aprovechar la oportunidad para entregar algunas instrucciones importantes a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y esas instrucciones importantes también son para la iglesia de la actualidad en cualquier parte del mundo. Esta es la razón por la que Pablo comienza el capítulo 3 de su segunda carta diciendo: por lo demás, hermanos. Por lo demás, hermanos. Y lo primero que viene a la mente de Pablo es lo más importante, y es, hermanos, la oración. Porque el versículo dice ahí: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. De nosotros es sabido, hermanos, que Pablo era un hombre de oración. Por eso, hermanos, en primera de Tesalonicenses 5:18, él también dio una exhortación diciendo: orad sin cesar. Pablo era un hombre de oración y sabía lo mucho que puede hacer la oración en la obra del Señor. Pablo sabía lo mucho que puede hacer la oración también en la obra que él estaba realizando juntamente con sus colaboradores, en este caso que son Silas y Timoteo. Porque ellos estaban realizando una obra especial, la obra del Señor, y por eso la orden que le da a los creyentes acá en este texto es que oren por él y por los que estaban con él, amados hermanos. Este mandato aparece ahí en el versículo 1, en su segunda parte, dice: orad por nosotros. Este es un mandamiento, hermanos, que Pablo le está dando a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes de Tesalónica. Y dice: orad por nosotros. Hermanos, cuando Pablo dice estas palabras, él se encontraba en Corinto, porque en Corinto fue donde él escribió la segunda carta a los tesalonicenses. Hermanos, las cosas en Corinto no estaban del todo bien desde el punto de vista humano. El relato bíblico dice que los judíos incrédulos denunciaron a Pablo ante Galión. Galión era el procónsul de la ciudad de Acaya. Y entonces estos judíos incrédulos acusaron a Pablo ante el procónsul de Acaya y estaban acusándole de que estaba persuadiendo a la gente a honrar a Dios, pero de una forma que no estaba de acuerdo con la ley. Hermanos, la autoridad romana no aceptó la acusación, pero esto no evitó que los judíos incrédulos trataran con violencia a algunos judíos que recibieron el mensaje de Pablo.
Entonces fue en estas circunstancias en que Pablo, en su segunda carta a los creyentes de Tesalónica, les ordena que oren por él y por los que estaban con él. Esa es la razón, hermanos, de la oración, de la orden o del mandato que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica de que oren por él, que oren por su ministerio y por el ministerio de los que le estaban acompañando. Hermanos, tal vez hoy en día los ancianos de las iglesias, tal vez hoy en día los pastores de las iglesias que predicamos la palabra de Dios, no estemos en peligro de ser tratados con violencia. Sí, es decir, hermanos, que hoy nosotros podemos ver en nuestras iglesias a sus líderes, tanto ancianos como pastores, que no están siendo tratados con violencia. Pero, hermanos, se sufren ataques de otro tipo. Por ejemplo, cualquier anciano, cualquier pastor de una iglesia, siempre se va a enfrentar a las tentaciones. Si nos enfrentamos a las tentaciones a pecar, las tentaciones pueden ser vender nuestras convicciones para obtener réditos económicos. Entonces la lucha que pueda estar enfrentando un pastor o pueda estar enfrentando un anciano, esas tentaciones a pecar. Y las tentaciones pueden ser, como decía, vender nuestras convicciones para obtener réditos económicos. O las tentaciones pueden ser moldearnos al mundo para obtener prestigio, para obtener reconocimiento o para obtener fama. Por eso, hermanos, es que ustedes ven que hoy hay iglesias que son famosas, pero es porque se han amoldado al mundo. Y todo lo que practican dentro de sus iglesias son cosas del mundo que no aparecen en la Biblia y que no tienen ningún respaldo bíblico. Pero todo ¿por qué? Por obtener reconocimiento, por obtener prestigio o por tener fama. Hermanos, se sabe de iglesias que después de su culto se van de día de campo y se ponen a chupar. A tomar, perdón la expresión, pero así es. Entonces, son cristianos cuando están en el templo, pero fuera del templo, todo lo contrario. Entonces, esas son las tentaciones, que podamos nosotros entonces vender nuestras convicciones para obtener réditos económicos, o que nos amoldemos al mundo para obtener reconocimiento, prestigio o fama. Hermanos, la iglesia ha sido puesta en el mundo no para obtener reconocimiento. La iglesia ha sido puesta en el mundo no para tener prestigio, no para tener fama. La iglesia ha sido dejada en este mundo para predicar el evangelio, aunque eso implique sufrimiento, aunque eso implique sacrificios, hermanos. Esa es la verdad. Y si usted no está de acuerdo, demuéstrelo con la palabra del Señor. Pero por eso Pablo está pidiendo, ahí el imperativo, hermanos, de que se ore, de que la iglesia, en este caso de Tesalónica, orara por Pablo y por sus colaboradores. Y el imperativo, hermanos, sigue siendo válido para hoy, de que oremos por aquellos que predican la palabra del Señor. En nuestro caso, hermanos, no podemos ordenarles a ustedes que oren, porque nosotros no somos apóstoles como Pablo, pero sí podemos, hermanos, y sí puedo rogarles, ¿verdad?, que por favor oren por los que predicamos la palabra del Señor. Les podemos hacer ese ruego, hermanos. Necesitamos de sus oraciones. Nosotros somos de carne y hueso. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras tentaciones. Y puede ser que esas tentaciones sean, como lo dije, que nosotros estemos tentados a vender nuestras convicciones. ¿Para qué? Para que sea reconocido. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos prestigio o para obtener, hermanos, réditos económicos. Así que lo que rogamos es oren por nosotros, hermanos. Oren como iglesia por nosotros.
Volviendo entonces a lo que Pablo está diciendo, notaremos que Pablo fue muy específico en cuanto a por qué se debe de orar. ¿Por qué se debe de orar? ¿Cuáles debían de ser esos motivos por los cuales los hermanos de la iglesia de Tesalónica debían de orar? Porque sabemos, hermanos, que cuando vamos a orar tenemos que tener motivos para orar. Y en el pasaje de nuestro estudio de esta noche, hermanos, el apóstol Pablo le va a pedir o le ordena a la iglesia de Tesalónica a que oren por 3 motivos. Porque es su responsabilidad. Por eso el tema, hermanos, es responsabilidades cristianas, segunda parte. Vimos hace 8 días responsabilidades de todo genuino creyente, que es estar firme en la palabra, retener la palabra y ser de buen testimonio. Y en esta ocasión, hermanos, a través de un mandato de oración, el apóstol Pablo le deja ver a los creyentes de la iglesia de Tesalónica cuál debe ser su responsabilidad en la oración. Y son 3 los motivos que Pablo nos va a mencionar esta noche de por cuál la iglesia debía de orar y cuáles son esos motivos por los que nosotros también debemos de orar. De tal manera, hermanos, que después de ver estos 3 motivos por los cuales la iglesia de Tesalónica debe orar y la iglesia de la actualidad debe de orar, ahora debemos de incluirlos en nuestras actividades de oración. Muy bien. ¿Cuáles son entonces esos 3 motivos? Número 1, o el primer motivo es que debemos de orar para que la palabra de Dios corra. Vean que dice ahí el verso 3, el versículo 1, del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué dice el verso? Para que la palabra del Señor corra. Ahí está el primer motivo, hermanos, de oración. Y la pregunta sería, hermanos, en nuestras actividades de oración, en su oración personal en casa, en su devocional, ¿será que estamos nosotros orando por este motivo, hermanos? ¿Ha usted tomado en cuenta este motivo o ni siquiera lo conocía? ¿O no lo sabía usted? ¿No sabía que había un motivo de oración así en la palabra del Señor? Sin duda alguna que sí, pero aquí el texto dice, para que la palabra del Señor corra. Hermanos, este pedido de oración tiene que ver con que la palabra del Señor se expanda lo más rápido posible. Hermanos, en todo lugar donde Pablo predicó la palabra del Señor, se levantaba fuerte oposición. Y es que, hermanos, siempre que la palabra de Dios se predique, va a haber oposición. Se levantará oposición. Pero esta oposición no debe de frenar. En el caso de Pablo no frenó la predicación de la palabra. En nuestro caso, hermanos, la oposición no debe de frenar el avance de la palabra del Señor. Pablo y sus colaboradores hacían su parte, pero Dios también tenía que hacer su parte. Y consciente de esto, entonces Pablo le pide a los creyentes de Tesalónica que le pidan a Dios para que su palabra corra, o que su palabra se extienda lo más rápidamente posible hasta el último rincón de este mundo. Hermanos, este es el principal motivo de oración que tenía Pablo. Detengámonos, hermanos, un poquito acá para reflexionar. Hermanos, Pablo tenía muchos problemas en Corinto. Tal vez él tenía problemas de salud. Tal vez él tenía problemas de sus finanzas. O no andaba muy bien, al punto que tuvo que trabajar haciendo tiendas en el negocio de Aquila y de Priscila. Ciertamente él tenía problemas con los judíos incrédulos, que no estaban nada de acuerdo con el mensaje que predicaba y se oponían a él con violencia. Pero al pedir que los creyentes de Tesalónica oren por él,
Pablo no menciona nada que sea de beneficio para él, sino todo para beneficio de la obra de Dios. Y hermanos, oren para que nosotros, los pastores de esta iglesia, hermanos, pidamos más para la obra y no para nosotros. Tal vez en algún momento hemos pedido solo para nosotros, pero oremos, hermanos, para que en todos nosotros, tanto en nosotros como pastores, como en los líderes de la iglesia, pidamos más para la obra de Dios. Y esto es notable, hermanos, porque si yo hubiera estado en los zapatos de Pablo, sin duda en esas circunstancias, tal vez hubiera pedido a los creyentes de Tesalónica que oraran para que Dios ponga su mano de sanidad sobre mí. O tal vez hubiera pedido, miren, oren para que el Señor provea para mis necesidades. O oren para que Dios haga más fácil mi trabajo y que quite de en medio a los que se oponen a mi obra. Sin duda alguna esa hubiera sido mi oración. Pero Pablo no hizo esto, hermanos. Pablo no hizo esto. Y es un gran ejemplo a seguir para nosotros los pastores, para nosotros los líderes. Lo que hace Pablo es pedir a los creyentes de Tesalónica que oren para que la palabra del Señor corra o que se expanda lo más rápido posible, llegando hasta el rincón más lejano de este mundo. Por ejemplo, hermanos, ahora que estamos en esta modalidad, estamos nosotros contribuyendo para que la palabra del Señor se expanda, para que otra gente oiga la palabra del Señor. Es posible, hermanos, que ni siquiera usted se conecte para el culto, mucho menos que usted a través de estos medios, usted pueda compartir con otros el mensaje de la palabra del Señor. Porque es una manera en que nosotros podemos hacer que la palabra también corra rápido. Usted en sus redes sociales tienen amigos, tienen amigas. ¿Por qué no compartir el mensaje de la palabra del Señor que se predica a través de estos medios? ¿O es posible que usted no comparte porque ni sus amigos saben que usted no es creyente? O más bien, sus amigos ni enterados están de que usted es creyente. Aunque no lo crea, muchas veces es así. Hay creyentes que sus amigos, sus conocidos, ni siquiera saben que son creyentes. Pero hermanos, aquí Pablo nos está diciendo, oremos porque la palabra del Señor corra. Y allá en su tiempo de oración, hermano y hermana, tome usted ese tiempo para que la palabra del Señor corra. Ore para que la palabra del Señor corra, hermanos. Y a través de estos recursos comparta el mensaje con sus amigos ahí en las redes sociales. Entonces contribuyamos al trabajo de la obra del Señor. Gran lección, hermanos, del apóstol Pablo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el primer motivo por el cual Pablo le dice a los creyentes que deben de asumir la responsabilidad de orar? Pues número 1, porque la palabra del Señor corra. Número 2, el segundo motivo de oración, hermanos, es de Pablo, es que la palabra de Dios sea glorificada. Que oremos no solo para que la palabra corra, sino para que también la palabra sea glorificada. Es el otro motivo de oración por el cual Pablo le pide a la iglesia que tome en cuenta en sus oraciones. Y dice ahí la segunda parte del versículo. O leamos todo el texto nuevamente que dice el verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vean, hermanos, creo que ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, al decir que aquí en este pasaje nosotros vemos la pasión de Pablo, la pasión que Pablo tenía por la palabra del Señor. Ahí vemos nosotros la pasión que Pablo tenía por la palabra del Señor. Es muy deseable que la palabra del Señor, dice Pablo, corra, llegue a los lugares más distantes en el mundo. Pero no solo eso, hermanos, es lo que pide Pablo,
También dice él que es necesario que esta palabra del Señor sea, dice, glorificada de la misma manera que fue glorificada entre los creyentes de Tesalónica. Y de esto, hermanos, surge una interrogante. Y la interrogante es: ¿a qué se refiere Pablo al decir esto? Pues al efecto, hermanos, que produce la palabra del Señor en la vida de la gente que la recibe. Es decir, que haya un efecto en la vida de la gente, que la palabra logre su cometido. Pero también, hermanos, que haya un efecto en la gente que no la recibe, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple con el propósito de Dios. Y por eso, hermanos, no nos cansaremos de predicar, porque la palabra del Señor nunca regresará vacía. Y aunque nuestra página no la sigan miles de miles, pero los que la miran, los que la siguen y los pocos que la puedan ver, pues que tengan la palabra tenga ese efecto en el corazón de ellos, que corra y que también la reciban. Y los que no la reciben, pues va la palabra del Señor, no regresará vacía. A unos les quebranta el corazón al punto que nacen de nuevo, pero a otros les endurece el corazón, de modo que se vuelven ciegos a la verdad de Dios. Pero Pablo dice: ustedes encárguense de orar porque la palabra corra y porque la palabra sea glorificada. Hermanos, así como el sol derrite la cera y endurece el barro, la palabra de Dios derrite algunos corazones para acercarse a Dios y endurece otros corazones para alejarse de Dios. E incluso entre creyentes, a muchos los acerca a Dios y a otros los aleja más de Dios por la dureza de su corazón. Hermanos, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios fue glorificada entre los creyentes de Tesalónica cuando ellos, dice, la recibieron. ¡Qué maravilloso! Porque dice que los creyentes, esos corazones de Tesalónica se quebrantaron, nacieron de nuevo al recibir a Cristo como Salvador. Y esto se manifestó en una nueva forma de vivir. Los que antes eran ladrones dejaron de robar. Los que antes eran adúlteros dejaron de adulterar. Los que antes eran borrachos dejaron de emborracharse. Los que antes se burlaban de Dios dejaron de hacerlo y ahora pasaron a honrar a Dios. Y hermanos, ese ha sido el efecto de la palabra de Dios en la vida de muchos de nosotros. Usted puede recordar lo que usted era antes de venir a Cristo, pero usted ahora es una nueva criatura. No es perfecta, no es sin pecado, pero que ahí estamos, hermanos, corriendo esa carrera que tenemos por delante y que luchamos con el pecado. Y como dice Hebreos 11:2, que 11:1, dice, teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojándonos de todo pecado y del peso que nos asedia. Y es que luchamos con el pecado, pero Dios ha cambiado nuestras vidas. Tal vez usted antes robaba y ahora no roba. Tal vez antes usted era adúltero, ahora ya no lo es. Antes tal vez usted era borracho, ahora no lo es. Antes tal vez usted era jugador, como decimos algunos, borracho y jugador, pero ahora no lo es. Pues el que antes usted y yo nos burlábamos de Dios, pero ahora lo honramos. Y es lo que la palabra de Dios hizo en su corazón. Entonces, hermanos, al ver personas así, dice que la gente admiraba. Y la única explicación que hallaban es que esto fue el resultado de haber recibido la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Y es que, hermanos,
cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, van a haber cambios en nuestras vidas. Sí, hay muchas cosas que cambiar, pero la gente va a ir viendo esos cambios y también va a alabar el nombre del Señor por esos cambios. La pregunta crucial entonces sería, hermanos, ¿está mi vida mostrando los cambios que hace la palabra del Señor cuando es recibida por una persona? O tal vez nuestra vida es exactamente igual a la vida de una persona que jamás ha recibido a Cristo como Salvador personal. Hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra vida debe demostrar los cambios que hace la palabra de Dios en una persona que la recibe. Esto es justamente lo que estaba sucediendo entre los creyentes de Tesalónica. Y Pablo dice, oren para que la palabra del Señor sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Entonces, hermanos, el segundo motivo de oración, hermanos, que Pablo le ordena a los creyentes de Tesalónica tomar en cuenta es a que la palabra de Dios sea glorificada. Recapitulando entonces, hermanos, ¿cuáles son los motivos por los cuales debían de orar los tesalonicenses? Número 1, porque la palabra del Señor corra. Número 2, porque la palabra del Señor sea glorificado. Y número 3, hermanos, el tercer motivo de oración de Pablo, que él esperaba que los creyentes de Tesalónica asumieran la responsabilidad de tomar en cuenta estos motivos en sus oraciones, que igual nosotros debemos de tomarlos en cuenta, es para que Dios lo librara de los que se oponen a la palabra del Señor. Hermanos, todos los siervos del Señor que predicamos la palabra del Señor, siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener enemigos. Siempre van a haber personas a quienes no les somos de agrado. Y esa era la experiencia también de Pablo. Y vean lo que dice el verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Vean, ¿por qué debían de orar? Dicen los creyentes, para que tanto Pablo como sus compañeros en este contexto fueran librados, dice, de hombres perversos y malos. Recuerden que al principio les dije que Pablo en Corinto estaba enfrentando oposición de judíos incrédulos. En la actualidad, hermanos, nosotros enfrentamos también oposición de los inconversos. Y al igual que Pablo pide que se ore para ser librados de los hombres malos, también el Señor pide que es la misma petición para la actualidad, hermanos, que ustedes oren por los pastores para que sean librados de los hombres malos. Dice ahí, hermanos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea glorificada, como lo fue entre los hermanos de Tesalónica, es necesario que haya personas como Pablo y sus colaboradores proclamando la palabra del Señor a pesar de los obstáculos y a pesar de la oposición. Sí, hermanos. Por eso una de las peticiones de oración para nosotros los pastores de la iglesia sería: oren para que esta enfermedad no nos afecte y así sigamos nosotros predicando la palabra del Señor. Y no solo esta enfermedad, que no hayan otras circunstancias que nos afecten para que podamos seguir proclamando la palabra del Señor. Entonces, tómennos en cuenta en oración de esa manera. Que seamos librados de todo aquello que pueda dañarnos e impedir que sigamos proclamando el Evangelio del Señor.
Hermanos, cuando Pablo dice que no es de todos la fe, porque así termina el texto, porque no es de todos la fe se refiere al contenido del mensaje del Evangelio o a la palabra del Señor. Es decir, que no todos la reciben. Los que no la reciben no son de la fe. A veces estas personas ejercen gran oposición en contra de los que proclaman la palabra del Señor o las verdades del Señor. Pablo estaba experimentando esto justamente en Corinto, como lo mencionaba. Había hombres perversos, había hombres malos que con violencia se estaban oponiendo a Pablo y a los suyos. Pablo, por tanto, pide a los creyentes de Tesalónica que oren al Señor para que sean librados de todos los ataques de estas personas perversas y malas. Hermanos, hoy en día también los que proclamamos la palabra del Señor somos objetos de ataque de personas perversas y de personas malas que no escatiman las armas para hacer daño. Hermanos, como pastores en algún momento hemos enfrentado oposición. Como pastores sabemos que hay gente que no nos lleva bien. Hay gente que se opone a lo que nosotros hacemos. Eso es así, hermanos. Pero también hay hombres malos que han tratado de dañar nuestro ministerio. Esa es la verdad, hermanos. Si ustedes le preguntan, hermano Neri, me preguntan a mí o a otros pastores, tenemos mucho para contar, hermanos, de cómo hemos enfrentado oposición en el ministerio. Pero como bien dijo el Señor o nuestro Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en la hora del Señor, hermanos, hay que ser valientes. Y no tenemos que acobardarnos por nada y no tener miedo de nada y seguir proclamando la palabra del Señor, aun cuando haya oposición. Ustedes, hermanos, saben que hoy nosotros tenemos un cristianismo muy cómodo. Pero, hermanos, pregúntenle a los creyentes del pasado. Muchos creyentes, hermanos, fueron apedreados. Muchos creyentes fueron amenazados de muerte. Muchos murieron. Pero ahora, hermanos, ni siquiera queremos que la lluvia nos caiga, hermanos. Si está lloviendo, es una excusa perfecta para ir a la iglesia. Hoy cualquier excusa es válida para los creyentes con tal de no seguir con su responsabilidad. Pero, hermanos, como pastores, nosotros tenemos esa responsabilidad de seguir proclamando el Evangelio del Señor. Por eso, hermanos, oren por nosotros. Puede ser que haya gente mala que quiera hacernos daño. Puede ser que las enfermedades las use Satanás para evitar que sigamos proclamando el Evangelio. O cualquier otra situación. Oren, hermanos, para que el Señor nos libre de todo lo malo, hermanos. Entonces, es imperativo entonces que personas como ustedes, hermanos, creyentes, oren por nosotros a Dios, para que nos libre entonces de personas perversas, de personas malas. Estos son los 3 motivos de oración que tenía Pablo. Que la palabra del Señor corra, que la palabra del Señor sea glorificada y que los que proclaman y anuncian el mensaje del Señor sean librados de los ataques del enemigo. Hermoso ejemplo, hermanos, de cómo usted y yo debemos de orar. Así que, hermanos, acá Pablo nos recuerda una de nuestras responsabilidades como creyentes. Primero está el mandamiento a orar, pero luego está la responsabilidad de que en nuestra oración nosotros incluyamos estos 3 motivos por los cuales Pablo pidió que la iglesia de Tesalónica orara. Oremos porque la palabra del Señor corra, siga corriendo, siga llegando a las personas. Oremos para que la palabra del Señor sea glorificada, es decir, que haga efecto en la vida de la gente. Y número 3,
oremos por los que proclaman la palabra del Señor, por los que predican la palabra del Señor, para que sean librados de los ataques del enemigo. Hermanos, dejamos estas responsabilidades a cada uno de ustedes para que sigamos orando los unos por los otros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo especial, por este tiempo maravilloso. Bendice tu palabra en cada corazón y que este mandamiento, Señor, que Pablo nos ha enseñado, nosotros lo asumamos con responsabilidad y que podamos orar por esos 3 motivos en nuestro tiempo devocional, en nuestras actividades de oración como iglesia, para que la palabra tuya siga corriendo, para que tu palabra sea glorificada y para que los que proclamamos el evangelio seamos librados de los ataques del enemigo. Bendice pues la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hemos aprendido verdades maravillosas esta noche y que estemos en la disposición de ponerla en práctica. Gracias, Padre, por este culto que se ha realizado. Gracias por nuestro hermano que tuvo a su cargo la dirección del programa. Bendícele grandemente. Hemos cantado, hemos glorificado tu santo nombre, pero también hemos aprendido de tu palabra. Y ahora, Padre, en tus manos nos encomendamos y que durante la noche nos permitas tener el descanso que necesitamos. Y si es tu voluntad concedernos la vida el día de mañana, pues continuaremos con nuestros quehaceres. Gracias, Padre amado. Te lo agradecemos todo. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, gracias por su atención, gracias por seguir nuestras transmisiones y les animamos a seguir haciéndolo. Hermanos, que Dios los ayude, que Dios les siga ayudando en todo. De todos he sabido que, si Dios nos lo permite, este domingo aperturamos la iglesia y si usted tiene el deseo de asistir, siempre con las recomendaciones y los protocolos necesarios, y si usted tiene el deseo de asistir, comuníquese con su servidor o con hermano Ronnie y apúntese para saber que usted vendrá y así poder respetar los protocolos. Así que Dios los bendiga y que tengan buena noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.